Muy bien, jóvenes, entonces el último tema que vamos a ver en el curso es el tema de vectorización, pero con algunos efectos a lo que se conoce como una vectorización suave. Esto es una vectorización suave. Si se dan cuenta, pues hay varios efectos que les voy a enseñar el día de hoy para poder realizar una ilustración de este tipo. Por acá también tengo otro ejemplo. Este tipo de ilustración es también una vectorización suave. Si se dan cuenta, pues está una base, como hemos visto, con trazos duros y tiene encima algunos trazos que hacen que esto pues se vea de una mejor manera. Y la colocamos por acá. A fin de cuentas, la imagen al final la vamos a borrar, entonces no importa si está fuera de los bordes. Y se recuerdan que esta pues la tienen que bloquear para que no interrumpa lo que están haciendo. Acá vamos a hacer una capa base, aunque pues esto igual lo pueden trabajar en una sola capa, no hay ningún problema. Y luego vamos a ir agregando los elementos que van a hacer que les dé mayor detalle. Y bueno, por el tiempo que tenemos es poco probable que se pueda terminar la ilustración. Pero sí vamos a ver ciertos detalles y ciertas guías para que ustedes lo puedan trabajar durante este tiempo que no vamos a, que no se va a venir a la universidad. Entonces, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar la pluma. No solo la pluma, podemos utilizar cualquier otra herramienta, pero la pluma es la que mejor se adapta a esta ilustración que vamos a realizar. ¿Cómo la podemos trabajar? Pues aquí ya tenemos que decidir si hacemos únicamente un trazo base o vamos trazando pieza por pieza. En este caso voy a iniciar por la parte de arriba, digamos del capó, y luego vamos a darle los detalles de las luces y del bumper. ¿Qué hacemos primero? Pues hacemos los trazos base. En cuanto a los trazos bases, hay varias formas de hacerlo. La más sencilla es que hagamos pues toda esta parte de por acá, toda esta pieza, llamémoslo así, y pues para que nos quede de la mejor manera. Acá únicamente vamos a hacer la parte esta del capó, digamos por acá, y luego le vamos a ir agregando los detalles y luego vamos a hacer las otras piezas. Digamos, por ejemplo, vamos a hacer solamente esta parte. Aquí podemos dejarle la parte de abajo incluso. De hecho, a fin de cuentas, le vamos a agregar algunos detalles después. Entonces, no es necesario que hagamos solo una pieza, sino que podemos hacer varias. En este caso, vamos a hacer esta para que tengamos la parte frontal para poder trabajar. Entonces, ya que tenemos esto, lo que tenemos que hacer es ir agregando colores base. En este caso, vamos a agregar color amarillo, porque es la base, pero lo más adecuado es hacer un degradado. ¿Por qué el degradado? O trabajar con una malla. ¿Por qué? Porque si no, tendríamos que colocar demasiadas capas para poder hacer el, la colorización del vehículo. Entonces, esto es amarillo, pero realmente vamos a ir buscando una gama de tonos que nos va a ayudar a poderlo crear de mejor manera.
¿Cómo lo vamos a hacer? Podemos seleccionar varias muestras, digamos acá. Si se dan cuenta, pues en un punto es más intenso, luego es menos intenso y luego pues vuelve a ser más intenso. Entonces podemos jugar con un degradado, la parte de esto que creo que es donde entra la toma de aire, podemos hacerla encima. De hecho, así tiene que ser porque esta es una pieza como aparte, ¿va? Entonces, eso lo podemos colocar encima. Entonces, ¿qué hacemos? Fácil. Vamos a hacer un degradado. A este degradado le vamos a colocar varios tonos. Le vamos a colocar unos 4 o 5 tonos. También hay una opción que se llama Maya, que también es muy interesante, solo que lleva un poquito de más tiempo. Pero esas se las voy a enseñar con otra pieza. Entonces, acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar las muestras. Vamos a colocar este tono, luego vamos a colocar uno más claro. No es necesario que sean como en el orden, porque a fin de cuentas esto no es una copia literal, sino que es una ilustración en base a algo que ya existe, pero tiene que tener el sello de cada uno. Entonces, hasta el momento de pasarlo ya al trazo de relleno, pues ya nos queda así. Si le colocamos ciertos tonos más pálidos, por ejemplo, como este, le colocamos un tono más blanco, igual acá le vamos a agregar algún tono más blanco por aquí. Ya nos queda de esta manera. Aquí lo bueno es que podemos ir viendo cómo nos va quedando. Ahorita solo tenemos una pieza y pues esa pieza hay que colocarle muchos más detalles. Muy bien, entonces ya tenemos esta pieza. Ahora vamos a hacer, para poder hacer esas sombras que son mucho más pronunciadas, o en este caso las luces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a dejar el color ya establecido, que en este caso pues es este degradado. Y vamos a hacer una pequeña pieza sobre esta. ¿Dónde la vamos a hacer? Donde consideremos que lleva una fuente de luz. Recuérdense que para dar tridimensionalidad a un objeto, tenemos que crear fuentes de luz y sombras. Entonces, para ello vamos a apoyarnos igual con la pluma y vamos a hacer un trazo. De hecho, aquí vamos a hacer dos trazos porque necesitamos uno para diferenciar la pieza que está aquí al lado izquierdo y otro para hacer esta iluminación que es más pronunciada. De hecho, aquí también tenemos que hacer algo para poder diferenciar esta hendidura que está acá. Aunque esto a fin de cuentas lo podríamos hacer directamente con un marcador, pero si queremos ser más detallistas, pues también lo podemos hacer directamente con el trazo de pluma. Vamos a hacer este porque este a fin de cuentas es un trazo duro. Solo que nos tenemos que acercar bastante. Este tipo de trazos no es necesario que queden tan detallados porque les vamos a colocar un efecto. Y le vamos a colocar un color acá y lo vamos a dejar en trazo. Ahora bien, para la parte que sí nos interesa, que es la parte que queremos que sea como la parte muy iluminada, también vamos a utilizar la herramienta pluma. ¿Qué vamos a hacer? Acá si se dan cuenta, la iluminación más o menos se encuentra pues por esta parte. Aquí viene encima y todavía tiene algunas partes por arriba.
Pero lo vamos a hacer solo para acá, para que nos empecemos a dar cuenta cómo se realiza. Ahorita van a aparecer trazos que no tienen mucho sentido. De hecho, estos los deberíamos hacer en otra capa para mantener un orden. Y lo único que vamos a hacer ahora es hacer un trazo más o menos por acá. Lo voy a hacer aquí, aunque realmente tendría que abarcar otro pequeño espacio para que sea más completo. Y lo vamos a dejar así. No tiene que ser un trazo regular, porque este nos va a servir únicamente como la luz. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bien fácil. Las luces son blancas, entonces este lo vamos a colorear de blanco. Y listo. Este también lo vamos a colorear y este también lo vamos a colorear, que eran los trazos que estaban en la base. Ahora bien, aquí tenemos dos opciones. Una, trabajar con transparencias, que es muy válido y funciona bien. Nos vamos a la capa de transparencia y pues la empezamos a bajar y jugar para que nos quede ya como un trazo del, del capó. Pero también podemos hacer, y sobre todo para estas partes que requieren luz, podemos aplicar un efecto que nos va a ayudar a que esto se vea completamente bien. ¿Qué efecto vamos a usar? Vamos a usar un desenfoque. ¿Dónde encontramos los desenfoques? Los encontramos en efectos y aquí buscamos desenfocar y desenfoque gaussiano. Y le colocamos, tenemos que colocarle una cantidad un poco alta para que este desenfoque realmente funcione bien. Y si nos crea esa sensación, no como que es un trazo que se encuentra ahí y pues tiene cierta luz, sino más bien como una mera luz. Ahora para hacer los focos, ahí sí es otra historia, ahí sí dejamos el desenfoque un poquito más corto. Entonces vamos a subirle el radio hasta más o menos por acá, en un punto donde aún sigue visible, pero ya no parece como que fuera un trazo, sino ya parece lo que es una luz. Entonces, si vamos ocultando, pues esto ya nos queda así. Y ya se ve mucho mejor. Ahora, ¿qué sucede con este otro trazo que es un trazo sólido? Este igual, le podemos aplicar el efecto, pero no convendría tanto dejarlo tan pronunciado, porque a fin de cuentas esto no es una luz, sino que este es un trazo que realmente existe. Entonces lo que podemos hacer es colocarle una cantidad menor. Esto es sombra, recuerden, esto es sombra, pero realmente esta hendidura sí existe, entonces no nos conviene dejarla completamente difuminada como esta. Y así ya podemos empezar a hacer los trazos completos de este vehículo. Ahí ya tenemos el capó, nos faltan varias piezas, por supuesto, porque esta no es la única, tenemos que hacer esta parte del turbo y todo, o la entrada de aire, no sé si sea un turbo. Acá para hacer estos trazos muchas veces no vamos a tener información suficiente para hacerlos, entonces tenemos que hacerlos únicamente basados en los trazos que identifiquemos, como por ejemplo que hay unas partes que no las vemos, entonces ahí tenemos que irlo haciendo según sea nuestra visión.
Este a fin de cuentas va a ser un trazo negro, pero también le tenemos que colocar bastantes detalles. Esta va a ser la pieza base, pero sobre esta pieza tenemos que ir colocando una buena cantidad de detalles, tanto eh, con desenfoque como otros que no van a llevar desenfoque. Aquí lo primero que, y como recomendación, es que tracen las partes que sí van a llevar colores sólidos, aunque sean pequeñas variaciones, como por ejemplo estos agujeros que están acá, esta otra parte que se encuentra por aquí, y algunos de estos detalles que a fin de cuentas van a llevar tonos sólidos. Y ya después pues nos quedamos únicamente con las luces y las sombras. Esta parte, por ejemplo, lleva un trazo negro, que ese sí lo tenemos que dejar de un color sólido, pero también lleva unos detalles que los vamos a hacer como luces. Entonces aquí podemos ir variando la capa que necesitemos. En este caso va a ser en la capa de arriba y en esta capa es donde vamos a hacer estos pequeños detalles que están acá, que son como reflejos o como luces o como sombras. También, por ejemplo, este tipo de trazo que está aquí, como este, no es necesario que utilicemos la pluma. Aquí podemos utilizar el pincel y con el pincel solamente vamos a ajustarlo un poco. Tenemos que hacer más pequeño. Y pues aquí simplemente con un trazo del pincel podemos sustituir el degradado que estamos haciendo. Aquí por supuesto tendría que ser blanco. Y con este trazo blanco, de hecho lo podemos colocar no uniforme, así que sea un trazo un poco irregular. Y este pues ya nos va a servir como una iluminación. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Solo voy a mostrar esta parte porque realmente nos debería llevar mucho más tiempo. Aquí vamos a colorear, vamos a empezar a colorear. Esto de aquí tiene que ser completamente negro, entonces ahí le vamos a colocar el color completamente negro. Acá tiene que ser un tono de gris para esta parte. Para esta y para esta tienen que ser tonos de gris, entonces pues los vamos a buscar.
así como este. Y este pues es blanco, entonces ahí no hay ningún inconveniente. Entonces acá lo que hacemos es bien fácil, porque este color es sólido, pero este sí le podemos aplicar el efecto de desenfoque. De hecho, se los podemos aplicar a los dos de una vez. Y por ahí ya nos quedó bien. De hecho, algo que es interesante es jugar con desenfoque y transparencia. Lleva más tiempo, pero muchas veces el resultado es mejor. Si queremos ver realmente algo que está atrás, le podemos aplicar transparencia y los detalles se vuelven mucho más sutiles. Ahora, para que veamos realmente cómo nos está quedando, pues sí tenemos que colorear estas partes de por acá. Aquí es un tono de gris, vamos a buscar un tono de gris que se acerque bastante al color que utilizamos, que es el negro. Y vamos a colocar acá igual, a colocar este color, aquí es negro, bueno, aunque realmente acá no es negro, acá sí, podemos colocarlo de color negro. Y en base a esto, pues ya ir colocando los colores. Y aquí ya podemos ir viendo cómo nos va quedando. Y pues así llevamos ya esta pieza. Aquí falta un montón todavía. Aquí de hecho todavía falta una capa que va a ir encima para darle frío a, a esta parte de por acá. Pero eso pues ya nos va a llevar un poquito de más tiempo, entonces eso lo haremos pues. Ahora, en esta otra parte que está aquí abajo, que es la parte de las luces, aquí sí hay algunas cosas interesantes por realizar. Como en su mayoría es de color negro, entonces pues vamos a hacer un trazo de color negro, el cual va a quedar abajo de esto, entonces no nos preocupemos tanto sobre si está bien o mal detallado, porque a fin de cuentas se va a ir hacia la capa de abajo. Entonces en este caso pues sencillamente vamos a trazarlo, vamos a hacer más o menos el trazo que va acá, para que sea nuestro trazo base, y lo demás lo vamos a ir colocando encima. De hecho, esta misma pieza nos puede servir para estas como líneas que tiene acá, porque a fin de cuentas son color negro, ¿va? Entonces ahí pues nos ahorraríamos un poquito de en cuanto a trazos para poderla hacer.
Ahora vamos a hacer esta parte de las luces. Las luces a veces sí cuesta un poco hacerlas porque tenemos que hacer bastantes detalles. Aquí tenemos dos piezas, tenemos esta pieza que es como un marco, luego tenemos las piezas interiores. Acá pues, lo que tendríamos que hacer es trazar ese marco que está por acá. De hecho, ahí podríamos deformar un rectángulo, pero es más fácil hacerlo con pluma, por la rapidez que esta pues, supone. Y de hecho, este mismo trazo lo podemos reciclar para el trazo interior, entonces no es nada complicado poderlo hacer por acá. Aquí tiene ciertos detalles, pero los vamos a dejar así. Y aquí pues solamente es de reducirlo, ya tenemos el otro trazo. Luego para este foco, aquí sí vamos a usar un círculo. El círculo lo hacemos por acá. Y aquí sí vamos a necesitar hacer bastantes detalles. Este círculo lo vamos a cortar, ya sea que lo cortemos con el buscatrazos, que también sería una opción. Y la otra pues es simplemente que lo modifiquemos. Y le coloquemos los puntos necesarios para que se quede. Tal cual lo necesitamos. Acá particularmente necesitamos hacer aproximadamente 2 o 3 círculos más en esta misma línea. Entonces lo vamos a hacer y lo vamos a reducir un poco. Aquí con este pues ya tenemos al menos para el borde. Y luego pues vamos a hacer otro interior, aunque este pues ya no es necesario que usemos esta misma figura, sino que aquí sí ya podemos utilizar un círculo normal o un óvalo. Y con esto pues ya tendríamos los trazos duros para esta parte. ¿Qué color vamos a usar acá? Pues evidentemente para la parte metálica tenemos que usar un degradado. Vamos a usar un degradado sencillo como este, pero no lo vamos a colocar del color que está aquí, ¿no? Lo que vamos a colocarle un tono que sea gris. Más o menos por ahí. La idea es que nos quede un tono bastante metálico. Por ahí, quizá por ahí ya está bien. Aunque también nos convendría hacer solamente la pieza exterior y ahí pues nos va a quedar todavía mejor. Ahora esta pieza de adentro, aquí sí es negro, pero ese negro lo vamos a volver degradado para que nos quede un poquito mejor. Y para las piezas interiores sí vamos a empezar a utilizar la luz. Aquí si se dan cuenta, pues esta parte es amarilla, entonces la vamos a colorear de amarillo. Quizá la orilla no sea amarilla, es así, es como un color así como café, que al final lo vamos a modificar. La parte interior sí es amarilla. Y para este pequeño foco igual vamos a utilizar un tono muy claro, el color café, que pues aquí se ve café, aunque realmente en la vida real no podría ser café a menos que estuviera quemado o algo así.
Bueno, ahora ya tenemos estos detalles que son los detalles duros, de trazos duros. Ahora vamos a trabajar con los detalles suaves. Aquí vamos a utilizar una capa exclusiva para estas luces. Aquí vamos a partir de que ya tenemos hecha la base y sobre esta base pues vamos a empezar a colocar los detalles. El primer detalle que vamos a colocar es esta parte que está por acá, que si se dan cuenta es una especie como de destello amarillo. No es necesario que lo tracemos perfectamente porque no nos va a servir así. También tenemos acá un detalle muy marcado que es un destello blanco. Y luego aquí también tenemos otro tipo de destello. De hecho, aquí vamos a hacer unos pequeños detalles. Mejor sí lo vamos a dejar, pero lo vamos a usar en una parte superior. Y vamos a colocar acá unos pequeños trazos de esta manera. O menos así. Y vamos a hacerlos todos los que corresponden a esta parte, porque si se dan cuenta hay una especie como de pequeñas líneas que nos van a servir acá. Acá de hecho podemos copiar algunas, no todas, porque hay algunas que evidentemente no tienen la misma orientación y tampoco todas tienen el mismo tamaño. Entonces aquí vamos a ir colocando esos pequeños detalles. Acá recuérdense que tenemos que jugar con la superposición, los degradados y los desenfoques. Entonces ya son 3 o 4 elementos que tenemos que ir combinando. Este igual nos va a servir porque vamos a usar un tono amarillo por acá. Luego sí tenemos estos detalles bien marcados de tono blanco y un par de sombras. Para estos también vamos a agregar esos detalles. No es necesario que sean muy eh, uniformes los trazos. Simplemente podemos hacer un cuadro blanco acá y también podemos hacer acá estas partes que van a ser como más oscuras. Recuérdense que aquí la parte base es amarilla, entonces por eso es que tenemos que hacer todos estos detalles. Digamos aquí se ve más o menos una luz. Entonces aquí pues lo vamos a colocar. Incluso por aquí hay otro. Entonces esto pues ya se dieron cuenta ya bastante tiempo. Colocar esos detalles. Al final también podríamos hacer esos pequeños con marcador, que no es nada complejo. Y ahí creo que ya tenemos suficiente para poder irlo armando. ¿Qué vamos a hacer por acá? Bien fácil, vamos a colorear estos, vamos a colorearlo de blanco, por ejemplo, este, o gris. Y encima le vamos a colocar todavía otra luz. Y aquí vamos a ir coloreando de los tonos que necesitamos.
Bueno, y aquí vamos a ir coloreando ya, entonces estos los vamos a colocar de una vez de un color. Eh, Todos estos realmente podríamos trabajar con degradados porque el resultado es mucho mejor. Entonces, digamos, aquí podríamos trabajar en base a esto un degradado, solo que le vamos a cambiar los tonos por los tonos que se encuentran acá, que en este caso era café. Y le vamos a colocar un tono de la misma gama para que no sea un contraste sumamente pronunciado en cuanto al degradado. Entonces ahí ya nos queda mucho mejor. Igual el amarillo también. Este amarillo de fondo le vamos a colocar un degradado. Algo que es una buena idea es ir colocando esos degradados de una vez en las muestras, porque si nos sirven para después, como por ejemplo esto, de una vez lo podemos ir agregando a las muestras por si nos van a servir después. Incluso aquí nos quedaría mucho mejor colocar este degradado de forma circular, porque si se dan cuenta, pues se armoniza más conforme hay un destello de luz. Y este pues ya lo teníamos que era de color café, pero a este sí le vamos a colocar un poquito de transparencia para que se note lo que está por atrás. Ahora bien, ahora sí vamos a trabajar en la última capa que hicimos, que fue esta. Y a estos sí los vamos a colorear. No les vamos a colocar degradados, sino que les vamos a colocar, de una vez les vamos a colocar como que fueran luces, sombras. Entonces estos los vamos a aprovechar a colocarles. Los vamos a traer al frente porque nos va a servir en el frente. Y de una vez le vamos a colocar el efecto de desenfoque. La cantidad la podemos ir variando, pero como esto es el foco, digámoslo así, lo podemos dejar así. Esta otra pieza la podemos, igual le podemos colocar el desenfoque. Pero que esta sí le vamos a aumentar bastante. Y la podemos colocar hacia atrás, es decir, la podemos enviar atrás de todos estos elementos que tenemos por acá. Esto igual, esto cierra una luz, entonces esto sí hacemos el efecto. Creo que estas las tres eran luces, entonces vamos a hacer el efecto de una vez. Y solamente vamos a ir jugando con
la cantidad que queremos de el desenfoque. Y le damos OK. Y pues ahí ya más o menos ya, si nos damos cuenta, esto pues aquí de cerca aparece, pero ya cuando lo quitamos, ahí sí aparece más el foco. De hecho, acá al final, si le queremos agregar mucho detalle, le podemos colocar una capa blanca, bajarle un poquito la transparencia y nos va a quedar mejor. Y a esta capa todavía le podemos agregar el efecto de el desenfoque y aquí ya no necesitamos tanto. Entonces ahí ya nos quedó de una mejor manera ese foco. Le vamos a colocar los colores de las capas inferiores. En este caso es este. Y le vamos a habilitar las capas superiores para que ya nos quede completamente como un foco. Aquí se dan cuenta, este era el efecto que necesitábamos, ese efecto como que la luz genera, la luz generalmente sale en una dirección. Entonces con este pues ya logramos colocar ese efecto de la luz en una dirección. De hecho lo vamos a mover un poquito más para acá, porque en este sentido es donde normalmente salen las luces, ¿verdad? Entonces ahí ya lo dejamos bien y ya nos quedó bastante bien. Si le agregamos o invertimos todos los tonos que ya estábamos utilizando, pues nos va a quedar mejor. Y pues hasta el momento esto es lo que llevamos del vehículo. Ahí si se dan cuenta, pues ya va bastante bien. Ya la ilustración comenzó a tener sentido. Y vamos a continuar colocando ciertos detalles que nos hicieron falta. Ahora nos vamos a pasar aquí a la parte central, aunque realmente la parte central es lo mismo. Hacemos un trazo, hacemos las luces, entonces esta parte pues no la considero tan relevante para poder colocarla. Luego nos vamos a ir a una parte que es bien importante y que es bien sencilla, aunque a veces se complica por el mero hecho de jugar con las transparencias, y es la parte del vidrio. Acá las personas no las vamos a ilustrar, por supuesto. Vamos a dejar con un vidrio transparente o vamos a dejar solamente las sombras. Pero aquí sí hay ciertos detalles que vale la pena trabajarlos. Por ejemplo, aquí vamos a hacer para todo el vidrio, vamos a hacer una pieza. Vamos a hacer la pieza que comprende de aquí para acá y de aquí para acá. Es decir, la parte del vidrio. La parte metálica la vamos a hacer con otra. Acá vamos a hacer dos cosas. Vamos a copiar esta capa porque esta capa nos va a servir al final.
para unos detalles de la parte superior, entonces aquí pues lo aconsejable es que vayamos jugando con las mismas capas. La que tenemos a base, pues abajo nos va a servir como base. Es decir, esta de por aquí nos va a servir como base y esta pues la podemos colorear de negro. Y sobre ella pues vamos a colocar los detalles que están acá, que en este caso son los vidrios, si queremos podemos hacer las cabezas, pero no es tan necesario. Entonces acá como ya hicimos una capa de los trazos duros, de los trazos que nos van a servir como base. De hecho aquí, por ejemplo, aquí de una vez podemos hacer un trazo para acá. Con el desenfoque, lo mejor es no abusar de usarlo. Hay que usarlo solamente en los puntos necesarios, porque si no, no nos quedan tan bien las ilustraciones. Lo mejor es jugar, por ejemplo, en esta pieza que tiene dos tonos, colocar el tono blanco o gris atrás, y en este otro que es un gris más oscuro, ya sea que lo hagamos únicamente así como está acá, o también tenemos la posibilidad de que este gris lo podemos hacer un poco más fuerte y al final le colocamos un poco de transparencia para que nos quede ya de la forma correcta. Algo así, incluso lo podemos hacer un poco más grande para que, como que resalte un poco más. Y de hecho aquí nos va a beneficiar porque la transparencia también se va a ver un poquito abajo, entonces eso nos va a hacer mucho mejor. Esto es el espejo retrovisor. Acá vamos a detallar un poco, pero realmente el detalle aquí lo vamos a colocar en la capa de arriba. Digamos la capa que tenemos abajo, que es esta que está acá, esa pues simplemente le vamos a colocar un color igual que estas que están acá, que van a ser tonos de grises en su mayoría. Y esto no va a ser transparente porque a fin de cuentas no le vamos a colocar nada atrás. Y aquí falta un trazo, pero ese trazo lo vamos a obviar por cuestión de tiempo. Entonces básicamente nos quedaría así. Esto de una vez lo vamos a colorear para que sea blanco. Y básicamente nos va a quedar así. Pero acá se recuerdan que les dije que íbamos a hacer una capa
hasta arriba con el mismo diseño o con la misma pieza que usamos para el fondo del vidrio. ¿Y por qué vamos a utilizar esta? Es bien fácil, porque aquí vamos a colocar un degradado, el de blanco y negro, y lo vamos a ir colocando, le vamos a ir colocando ciertos detalles para que nos quede lo mejor posible. Ahí de hecho, si se dan cuenta, ya nos quedó bastante bien. Ahí ya nos quedó eh, de una mejor manera y así jugamos con transparencia nos va a quedar mejor. Pero vamos a ir colocando ciertos puntos intermedios, tal vez unos 2 o 3, y vamos a ir colocando algunos tonos. Podemos ir jugando un poco con los grises que tenemos acá. De hecho, aquí le vamos a colocar todavía algo más. Y este no lo vamos a dejar completamente negro, sino que vamos a jugar con un tono de gris. Y ahora a este le vamos a bajar un poco la transparencia. Y lo vamos a dejar por ahí un 40-30%. Y si se dan cuenta, eh, solo vamos a traer el correcto acá. Bueno, entonces ahí está. Ya nos quedó ese efecto como que el vidrio va cambiando de tono. Simplemente jugando con un degradado y ese degradado le colocamos una transparencia. Y ahí ya nos queda de la mejor manera. Simplemente agregando una capa encima. Y vamos a ir viendo cómo vamos. Ahí ya llevamos esta parte.
Otra parte que es difícil hacer son las ruedas, ¿no? Pero sí el aro. El aro tiene muchos detalles. Las ruedas son fáciles porque de hecho aquí son solo sombras, ¿verdad? Entonces simplemente es hacer un trazo desde acá afuera. Aquí vamos a apagar las capas de arriba que no nos sirven en este momento. Y vamos a trabajar en esta capa que está abajo. De hecho, aquí podríamos hacer una capa abajo de esta y trabajar ahí para no tener ciertos inconvenientes con la parte que es de la carrocería. Aquí a fin de cuentas esto es una sombra, ¿va? Entonces aquí podemos hacer el trazo donde querramos. Aunque sería mejor hacer el trazo de la llanta. Y aquí pues vamos a colocarlo como por acá. Y listo. Para hacer las letras tenemos dos opciones. Una, teclearlas y dos, hacerlas directamente acá. Las dos son fáciles, pero también tienen ciertos retos. Si las hacemos directamente acá, pues tendríamos que hacer con pluma todo el trazo. Se ve más original si lo hacemos acá con el trazo de la pluma, porque continúa con la misma línea de diseño que estamos usando en lo demás. Y tendríamos que hacer letra por letra. Solo voy a hacer una porque si no, no va a dar tiempo. Y la parte que sí nos interesa es la parte del árbol. Esta parte es la que sí es un poco compleja de hacer. Si se dan cuenta, existen muchas luces y muchas sombras, entonces es un poquito complicado poder trabajarlo. Recuérdense que acá lo que tenemos que identificar son nuestros trazos duros. Entonces, en base a ello, pues podemos ir colocando.
Aquí esta tuerca la vamos a hacer de otra forma. La vamos a trabajar con pinceles, porque para detalles así pequeños es mucho más fácil. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bien fácil. Vamos a colocar un trazo bastante reducido del pincel. Podríamos colocar algo mucho menor a 0.25. Vamos a probar con 0.10, por ejemplo. Creo que no nos va a dejar. Ahí sí, ahí está. Listo. Y con esto vamos a hacer pequeños detalles acá en blanco y en otros tonos. Es decir, vamos a pintar. Acá lo que podemos hacer es buscar esta opción que se llama dibujar en el interior. Entonces acá ya cuando utilicemos el pincel, en este caso vamos a volver a reducirlo y le vamos a dar un tono como gris. Entonces ya podemos pintar y todo lo que pintemos pues tendría que quedar dentro de esta figura. Ahí si se dan cuenta me salgo y pues no hay problema. Le vamos a buscar el tono adecuado. En este caso va a ser un tono de gris. Luego vamos a hacer otro trazo, solo que este le vamos a colocar un tono un poquito más alto, como este. O vamos a tener que buscar uno que sea más parecido para que no se note tanto el cambio. Y finalmente vamos a colocar uno más oscuro. Y luego le vamos a agregar un par de detalles que son completamente en blanco. Los detalles en blanco pues ya forman parte de la parte superior.
Sí, claro. Entonces aquí para hacer una tuerca pues nos va a llevar un buen tiempo. Entonces para lo demás también nos va a llevar bastante tiempo. Si queremos realmente tener muchos detalles, nos tenemos que invertir mucho tiempo en trabajarlos.
Y pues de momento esto es lo que llevamos de este vehículo. Como el 10% nada más. Bueno, entonces esto es el ejercicio en clase. Y ahorita voy a habilitar el espacio. Bueno, ahora les voy a comentar qué va a ser el examen final. Para el examen final van a realizar 2 ilustraciones. La primera va a ser estilo duro o estilo flat. Y es un ejercicio que teníamos pendiente, que al final ya no fue el que les había dicho del retrato, sino que fue el de Skrillex. Entonces ahora sí tienen que hacer su retrato. Pueden hacerlo duro o pueden hacerlo suave, pero es opcional. Y por cuestión de tiempo es mejor que hagan con trazos duros. Ese lo tienen que traer impreso y así como me han entregado estos trabajos. Tamaño carta con cartón presentación. Ese es uno. El 2, yo les voy a dar la imagen de un vehículo, se las voy a subir el día de mañana. Puede que no sea vehículo, puede que sea otra cosa, puede que sea algún aparato o algo así. Y esa es la segunda ilustración. Esa segunda ilustración sí tiene que ser como la vimos el día de hoy, es decir, una ilustración suave. Esa ilustración la van a imprimir en tamaño tabloide y le van a colocar el cartón así como me han entregado esta. Pero esa sí la necesito más grande, que sea tabloide y con cartón presentación negro de fondo. Ajá, esa es la del retrato, es una. Y la otra es la de la imagen que les voy a mandar, que posiblemente sea un vehículo. La del retrato es con trazos duros, o puede ser así como esta, pero les va a llevar más tiempo. Y la del vehículo sí es con trazos suaves como esta. Y esos son los dos que tienen que hacer para examen final. El examen final, como saben, lo entregan el 9. El 27 entregan esta ilustración terminada, la del vehículo de hoy. Y el día 9 entregan las otras dos impresas. También las tienen que subir en digital. Para eso les voy a habilitar el campus virtual para que las suban. Y eso es todo por el día de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna